¿Por qué México no es una superpotencia? La respuesta fácil sería que porque somos incapaces de lograrlo. Sin embargo, la capacidad sí la hay, y tan solo debemos voltear a la historia para comprobar que México ha tenido grandes pensadores, y grandes científicos, personajes que pudieron en su momento ayudar mucho al desarrollo de este país. Sin embargo, aún no ha sucedido. Es decir, México aún no es una superpotencia de nivel mundial. Y pese a que el país tiene un extenso territorio repleto de recursos naturales, aún así, no se han aprovechado correctamente para lograr el despegue económico del país. Siempre por una cosa, o por otra, pero esto nunca sucede. Sería fácil decir que no sucede simplemente porque somos un país incapaz de coordinarse para lograr el desarrollo, o porque somos un país corrupto. Que, en realidad, esto último es una de las principales causas de por qué México no despega como potencia económica global. Me explico. Si bien la corrupción no explica del todo el por qué México es un país subdesarrollado teniendo todas las oportunidades de dejar de serlo, sí explica, indirectamente, la razón de esta circunstancia. Y la razón es que, debido a estos gobiernos corruptos que México ha tenido en el pasado, se ha vendido el desarrollo del país a potencias extranjeras, básicamente a nuestros vecinos del norte. Así es, desde que se logró la independencia del país, los amigos, o, mejor dicho, enemigos, del norte, siempre han procurado que este país no despegue para que así no se convierta en una amenaza a su propia existencia. Porque recordemos que el país del norte, Estados Unidos, empezó siendo un país cristiano protestante, mientras que México básicamente era un país católico. Dos religiones que se contraponían, o se contraponen aún a día de hoy. De este modo, el que México se convirtiera en una nación poderosa, podría poner en peligro la cultura protestante de Estados Unidos si la cultura católica mexicana se imponía sobre la cultura estadounidense. Y es que, desde que surgió el protestantismo, la jerarquía católica siempre intentó aplastarlos, no por nada la aparición de la nefasta Inquisición católica. Es por eso que desde el principio la cultura mexicana se anteponía a la cultura estadounidense, y eso era algo que le daba mucho miedo al tío Sam. Por eso siempre trató de que México no progresara, o que, si lo hacía, no lo hiciera en demasía. Por eso, desde el principio, el gobierno estadounidense cabildeó para que México solo tuviera gobiernos corruptos que anteponían su propio bienestar al bienestar de la nación. De tal forma que se subordinaban al gobierno estadounidense haciendo lo que éste les mandaba hacer. Y no tanto que se subordinaran, sino, más bien, era más grande su ambición que su patriotismo, de tal manera que a cambio de unos billetes verdes vendían la soberanía nacional. Y es así como el 23 de agosto de 1923 se firmaban los tratados de Bucareli, tratados firmados entre el entonces presidente mexicano Álvaro Obregón, y el entonces presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. Este tratado condicionaba el reconocimiento del gobierno mexicano a la cesión absoluta y total de los recursos naturales del país a los empresarios estadounidenses, principalmente si hablamos del petróleo. Pues por aquel entonces México era uno de los 3 principales productores de crudo a nivel mundial. De tal modo que el gobierno estadounidense deseaba hacerse con el control de esta riqueza, y para tal objetivo condicionó el reconocimiento del gobierno surgido de la Revolución Mexicana a cambio de que éste cediera los derechos sobre el petróleo nacional a los empresarios estadounidenses. Y si bien el presidente Álvaro Obregón no fue el primer presidente surgido de la Revolución Mexicana, sí era el resultado de esta.
De este modo, el gobierno estadounidense se aprovechó de esta necesidad del gobierno mexicano por ser reconocido internacionalmente para obligarlo a ceder la soberanía sobre su petróleo. Sin embargo, esta necesidad de reconocimiento internacional no era suficiente razón para ceder la soberanía nacional, y mucho menos, para condenar el desarrollo nacional a los intereses extranjeros, cediendo los recursos naturales del país a compañías extranjeras. Pero además de esta condición de ceder los recursos naturales del país, este tratado tenía otras cláusulas secretas. Y entre ellas estaba el limitar el desarrollo industrial y científico del país, de tal modo que el Estado mexicano se comprometía a no desarrollar la industria petrolera, bélica, aérea o marítima durante los siguientes 75 años. A cambio, los estadounidenses venderían productos ya manufacturados a México a precio preferencial. La novela Los protocolos secretos de Versalles a Bucareli del autor Adolfo Arrioja Vizcaíno expone la teoría que el Tratado de Bucareli fue una adaptación de los Tratados de Versalles que fueron impuestos a Alemania tras su derrota en 1918 y que intentaban prevenir que este país volviese a convertirse en una potencia. Hasta donde se sabe, el tratado tiene una cláusula de confidencialidad de 100 años, por lo cual solo podrá ser conocido hasta el 2023. Sin embargo, aunque este tratado de Bucareli haya expirado, aún así, Estados Unidos se las ha arreglado para limitar el desarrollo de México, y tal como sucedió en el pasado, ahora también se vale de políticos corruptos, así como de ciudadanos apátridas que no les importa el bienestar del país y solo buscan su propio beneficio personal, para limitar el despegue de la nación mexicana. Y para muestra, un botón. De todos es sabido que el anterior gobierno mexicano, el del expresidente Enrique Peña Nieto, el país inició una llamada reforma energética, reforma que volvía a permitir la inversión extranjera en los sectores energéticos clave del país, llámense petróleo, gas o industria eléctrica. Todos estos sectores, los de la energía, volvían a permitir la inversión extranjera. De tal modo que lo que se buscaba era el desmembramiento gradual de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para entregarlas a capitales extranjeros. Inclusive los políticos de entonces, los políticos apátridas, y muchos todavía siguen en activo, ocupando los mismos puestos en muchos casos, por supuesto, decían que el petróleo había dejado de ser un negocio y que Pemex estaba acabada como empresa y, por lo tanto, era necesario subastarla al mejor postor. Y como no iba a estar acabada, Pemex, si todos sus beneficios económicos iban a parar al sindicato y a políticos corruptos. Políticos como los senadores y diputados, que recibieron millones de dólares del tío Sam para aprobar la llamada reforma energética de Ernesto Zedillo y compañía. Afortunadamente, el presente gobierno mexicano, el de Andrés Manuel López Obrador, ha frenado esta mal llamada reforma energética y ha lanzado una contrarreforma. Situación que le ha traído pleitos legales con el tío Sam. Pues estos, los estadounidenses, no están de acuerdo con la contrarreforma energética de AMLO, pues les quita todos los privilegios obtenidos de mala fe con el anterior gobierno mexicano, así como con sus diputadillos y senadorcillos que aprobaron la reforma energética a cambio de unos cuantos millones de dólares. Y esto de que senadores y diputados recibieron dinero del extranjero a cambio de aprobar la reforma energética, es una cuestión del dominio público, comprobada y requete comprobada.
No obstante, pese a que el presente gobierno de México es un gobierno nacionalista y patriota, aún así, el gobierno estadounidense busca reventar la contrarreforma energética a base de disputas legales por controversias surgidas en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TEMEC, anteriormente conocido como TLC. Y no olvidemos que la reforma del TLC, para convertirse ahora en el TEMEC, fue a iniciativa de Estados Unidos, pues este país, viendo como todas sus ventajas que había obtenido con el TLC se iban desvaneciendo, decidió reformar el tratado para lograr mayores beneficios para ellos. Y si bien, supuestamente, el tema energético quedó fuera del tratado, aún así, Estados Unidos presiona mediante disputas legales para tratar de que México detenga la contrarreforma energética. Y se ha demostrado que el petróleo fue, es y seguirá siendo, un excelente negocio. No por nada los gringos luchan con todas sus armas para lograr revertir la contrarreforma energética de AMLO, para así hacerse con el control de los recursos naturales de México. Y mientras más escaso se haga el petróleo, en esa medida se volverá un mejor negocio, pues se venderá a un precio mucho mayor. Porque, aunque muchos no lo crean, el petróleo, y sus derivados, están omnipresentes en la vida de la civilización humana actual, ya sea como combustibles, aceites, lubricantes, enzimas, catalizadores, productos petroquímicos, etc. Es decir, el petróleo es insustituible y siempre lo será, hasta que se agote. Pero Estados Unidos tiene todavía otras maneras de detener el desarrollo de México, y una de esas maneras es sembrando la violencia en el territorio nacional, ya sea a través del crimen organizado, o a través de bandas criminales que desatan violencia sin razón y de manera indiscriminada, tal como ha ocurrido recientemente en varios estados de la República. Violencia que se ha desatado sin una razón aparente. Sin embargo, esa razón sí existe, y esa razón es el intento del tío Sam por alejar la inversión extranjera, así como la inversión nacional, de México, sembrando el terror y el caos. De tal modo que los empresarios decidan sacar sus empresas del país, o no invertir en él, por temor a la inseguridad. Y esta violencia es ejercida por ciudadanos apátridas, por traidores a la patria, que, por unos cuantos miles de dólares, provocan violencia indiscriminada, llevándose entre las patas a gente inocente. Gente que no supo siquiera por qué fue objeto de estos ataques aparentemente sin sentido. Este es el otro método del tío Sam para detener el desarrollo de México. Y no es una estrategia utilizada exclusivamente contra México, pues ese es su método habitual para desestabilizar países y derrocar gobiernos. Gobiernos contrarios a sus intereses depredadores e intervencionistas. No por nada ya lo dijo el exsecretario de Seguridad del gobierno de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. No queremos un Japón al sur de la frontera. La expresión geopolítica resultó clara y ha alcanzado connotaciones lapidarias. En esos años Japón se encontraba en el cenit de su desarrollo económico y con un marcado interés, como ahora lo tiene China, de establecer relaciones comerciales en donde el intercambio de materias primas por tecnología les permita a las naciones subdesarrolladas emprender la marcha hacia su propia industrialización. De esta manera, esta ideología estadounidense de impedir el surgimiento de una potencia económica y militar en sus fronteras ya es añeja. Y México, como nación independiente, siempre la ha sufrido, y hoy día no es la excepción. Es aquí donde encaja perfectamente la expresión de Otto von Bismarck, ex canciller de Alemania, en el sentido de que Estados Unidos es un país afortunado, pues limitan al norte y al sur, sobre todo al sur, con países débiles. Mientras que al este y al oeste limitan con los océanos Atlántico y Pacífico, respectivamente.
de tal modo que este país, Estados Unidos, jamás ha visto amenazada su seguridad nacional de manera seria. Es por eso que desde el norte se torpedea todo intento de México por desarrollar la ciencia y la tecnología, de tal modo que se les exige a sus gobiernos detener todo intento de desarrollo científico en el país. Tal como fue el caso de la extinta Agencia Espacial Mexicana. Agencia que fue pionera en la creación de cohetes portadores espaciales. Siendo México el tercer país del mundo en lanzar un cohete que alcanzase la órbita terrestre. Inclusive México en ese entonces estaba desarrollando la industria aeroespacial, de tal modo que poseía sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes cuando solo Estados Unidos y la Unión Soviética poseían una tecnología similar. Sin embargo, de manera misteriosa, se deshizo esta Agencia Espacial Mexicana. Hoy, afortunadamente, hay una nueva Agencia Espacial Mexicana, con proyectos muy ambiciosos, proyectos tales como el lanzamiento de un robot a la Luna, o el establecimiento de una estación remota robotizada en Marte. Solo esperemos que no suceda como en el pasado y que ahora sí se permita el libre desarrollo de este nuevo intento por parte de México de conquistar el cosmos. Porque, aunque no lo parezca, hoy estamos en un punto de inflexión. Un punto donde habrá una nueva revolución industrial, una revolución que traerá nuevas formas de energía, así como nuevos motores espaciales para la conquista del cosmos, y México debe empezar a desarrollar esa tecnología antes de que sea demasiado tarde y se vuelva a quedar como un país subdesarrollado que depende de la tecnología extranjera. Inclusive, de hace unos pocos años a la fecha, la Armada de México ya comenzó a construir buques de guerra con tecnología propia, la cual incluye el concepto STEALTH, aunque la capacidad actual es de solo 2 buques por año. Pero, como sea, sigue siendo un desarrollo destacable. Estamos hablando de la fragata interoceánica de nombre Pola.